Llegó el día, la PAU de física. A ver qué nos encontramos. Vámonos a nuestro asiento, que va a empezar ya el examen. A ver. Pero, ¿qué es esto? Buenas a todos, en este segundo vídeo de gravitación vamos a ir ya al grano, a ver qué tenemos que hacer para resolver los problemas que se nos pongan, como el problema que ha aparecido antes en pantalla, que es el de la PAU que tuve que hacer yo en mi examen de física. Pero antes de eso, tenemos que ver qué son las leyes de Kepler, que como dije en el vídeo anterior os hice un pequeño spoiler. La primera ley de Kepler es la ley de las órbitas, y a grandes rasgos nos dice que los planetas orbitan describiendo elipses y no órbitas circulares perfectas. El punto más cercano al Sol es el perihelio y el punto más lejano el afelio. Esto ya lo sabíamos, pero ahora también quiero señalar algunos puntos que nos pueden interesar, como el centro de la elipse o el foco en el que se encuentra el Sol. ¿Y esto por qué? Para señalar algunas distancias que nos interesan. La primera, la distancia al afelio y la distancia al perihelio. Después, la distancia de uno de los focos al centro de la elipse, lo que se conoce como semieje mayor. Y por último, la distancia del foco del Sol al centro de la elipse. ¿Y esto por qué nos interesa? Porque nos pueden preguntar la excentricidad de la elipse. ¿Y qué es eso? Es lo que se parece una elipse a un círculo. ¿Y cómo se calcula? Pues la excentricidad de la elipse es la distancia c, la distancia del foco del Sol al centro entre el semieje mayor, a lo que le hemos llamado A. Si desarrollamos podemos ver claramente que c es el semieje mayor menos la distancia al perihelio. Ahora, como podemos ver también, el semieje mayor es la distancia al afelio más la distancia al perihelio entre 2. Entonces, haciendo mínimo común múltiplo y operando, nos queda que la excentricidad de la elipse es la distancia al afelio menos la distancia al perihelio entre la distancia al afelio más la distancia al perihelio. Y para que os hagáis una idea, la excentricidad de un círculo es 0, ya que la distancia al perihelio y al afelio es la misma. La segunda ley de Kepler es la ley de las áreas, que nos dice que si este área es igual a este área, entonces el planeta tardará el mismo tiempo en recorrer de este punto a este punto que de este punto a este punto. Y por último, la tercera ley de Kepler es la ley de los periodos, que nos dice que el cuadrado de los periodos de revolución de un planeta es directamente proporcional al cubo de los radios de los mismos. Básicamente esta formulita, que si fuese una elipse, esto es importante, si fuese una elipse, en vez de R habría que poner A, es decir, el semieje mayor. Y ya casi está, solo nos quedan saber algunas formulitas como la ley de gravitación universal, la fuerza centrípeta, la típica de masa por aceleración, la velocidad lineal y angular, la relación que sacamos del vídeo anterior, la energía potencial gravitatoria, la energía cinética, la energía mecánica que es cinética más potencial, el trabajo y por último la energía mecánica es constante. ¡Wow! ¿Cuántas fórmulas? Ya lo sé. Por eso las he dividido en 3 grupos. El primer grupo será el grupo de las fuerzas, donde está la ley de gravitación universal, la fuerza centrípeta y la ley fundamental de la dinámica, que es fuerza es igual a masa por aceleración. En el segundo grupo, que será el grupo de las formulitas que nos tenemos que saber, están las velocidades lineal y angular y la relación que sacamos en el vídeo anterior, la ley de conservación del momento angular. En este grupo podemos incluir también la densidad, que aunque nos va a aparecer en menos problemas, también nos puede aparecer. Y el último grupo es el grupo de las energías, donde está la energía potencial, la energía cinética, la energía mecánica, el trabajo y saber que la energía mecánica es constante, que por si no lo sabéis es porque la fuerza gravitatoria es una fuerza conservativa. Entonces, la energía mecánica se conserva. Dicho esto, vamos a ver cómo se resuelven las preguntas que nos pueden hacer. En este primer caso tenemos un cuerpo que está orbitando alrededor de una gran masa y nos piden calcular la velocidad con la que orbita. Entonces nos vamos a nuestra chuletita y vemos que la velocidad aparece en el cuadrante de las fuerzas y en el de las formulitas. No obstante, el resto de datos que nos dan están en el de las fuerzas, por tanto utilizaremos ese cuadrante. En concreto, las fórmulas de fuerza centrípeta y la ley de gravitación universal. Pero ¿cómo las relacionamos? Pues, como la fuerza gravitatoria hace girar al cuerpo, la podemos igualar a la fuerza centrípeta.
Entonces, igualamos las dos fórmulas y vemos que a ambos lados del igual están la masa del cuerpo pequeño y el radio de la órbita. Por tanto, podemos tacharlos y nos queda que la velocidad al cuadrado es g por m partido de r. Tomamos la raíz cuadrada y nos queda que la velocidad orbital es la raíz de g por m partido de r. Y esta es la fórmula de la velocidad orbital que en los exámenes tendréis que deducir como acabo de hacer ahora. Pero esperad, que en el apartado B nos preguntan calcular el periodo de revolución del cuerpo. Pues bien, vemos que el periodo está en el cuadrante de la derecha, por tanto utilizaremos esas fórmulas. Como sabemos el radio de la órbita y también la velocidad lineal, porque la hemos calculado antes, simplemente sustituimos la fórmula de la velocidad angular en la de la lineal y despejamos el periodo, y este es el periodo de revolución. En el caso en el que no tuviésemos la velocidad, simplemente sustituimos la fórmula de la velocidad que hemos visto antes en esta otra. En el siguiente caso tenemos un cuerpo que está en un planeta y nos piden calcular la velocidad con la que tenemos que lanzar a ese cuerpo para que se den las siguientes situaciones. En la primera situación queremos poner el cuerpo en órbita a una determinada altura. Entonces nos vamos a nuestra chuletita de fórmulas y vemos que hay varias velocidades, ¿no? Pero esta vez no es la velocidad de la fuerza centrípeta. ¿Por qué? Porque esa es la velocidad orbital, ya que la fuerza centrípeta es la de girar. Por tanto, utilizaremos el cuadrante de las energías y tendremos que despejar la velocidad de la energía cinética. ¿Y esto cómo lo hacemos? Pues con la conservación de la energía mecánica, debido a que la fuerza gravitatoria es una fuerza conservativa. Como la energía mecánica es la misma siempre, podemos igualar la energía mecánica del cuerpo en el momento en el que lo lanzamos y en el momento en el que está orbitando. Entonces, como sabemos, energía mecánica es cinética más potencial. Sustituimos con las fórmulas que no sabemos de la chuletilla y lo primero que podemos ver es que la masa del cuerpo está en todos los términos, entonces la podemos tachar. Ahora bien, hay algunas cosas que no sabemos, como la velocidad orbital, pero esta la podemos deducir haciendo Fg igual a Fc, también justificando que la fuerza gravitatoria hace girar al cuerpo y por tanto se puede igualar a la fuerza centrípeta. Por tanto, despejamos la velocidad orbital al cuadrado y vamos a aprovechar que está al cuadrado para no tomar raíz. Y ahora sustituimos en la fórmula original y despejamos un medio de velocidad de lanzamiento al cuadrado. Como vemos, podemos agrupar algunos términos. Y si despejamos la velocidad de lanzamiento, nos queda esta expresión. Esta es la velocidad con la que tenemos que lanzar un cuerpo para que se ponga en órbita. Y es muy importante el factor de que se ponga en órbita, porque ya veremos en los casos siguientes que la fórmula varía un poco dependiendo de la situación. En el segundo caso, nos piden calcular la velocidad con la que hay que lanzar un cuerpo para que llegue a un punto, sin que se ponga a orbitar. Entonces, hacemos lo mismo. La energía mecánica es la misma en el momento en el que lo lanzamos que en el momento en el que llega a ese punto. Por tanto, la energía mecánica es cinética más potencial, pero en este caso, la energía cinética en el momento en el que llega a ese punto es cero, ya que su velocidad es cero. Esto nos simplifica mucho las cosas y podemos tachar igualmente la masa del cuerpo y despejando la velocidad nos queda esta expresión que es muy parecida a la anterior, pero hay que tener cuidado porque no es la misma. Esta es la velocidad con la que tenemos que lanzar un objeto para que llegue a un punto sin que se ponga en órbita. En la última situación nos piden calcular la velocidad de lanzamiento para que el cuerpo deje de sentir la atracción gravitatoria del planeta, es decir, para que se escape de la atracción gravitatoria de ese planeta. Esto es la velocidad de escape, y se hace igual que en los casos anteriores. La energía mecánica se conserva. El caso es que la energía mecánica 2 es 0, porque ya se ha escapado de la atracción gravitatoria de ese planeta y no tiene ni energía cinética ni potencial. Por tanto, igualamos la energía cinética más la energía potencial en el momento de lanzamiento a 0 y esto nos simplifica mucho los cálculos. Podemos tachar también las masas y despejando la velocidad de escape, que es como se conoce a esta velocidad, nos queda que es 2 por g por m partido de r. Y esta es la velocidad de escape. Pero esperad, ¿por qué las energías cinética y potencial son 0 cuando se escapa de la órbita? Pues vamos a recordar las fórmulas. La energía cinética es un medio por la masa por la velocidad al cuadrado. Y la velocidad cuando se escapa de la órbita es 0, ya que no hay nada que lo haga moverse. Y la energía potencial,
Pues es menos g por m partido de r. En este caso r es infinito porque queremos que no sienta atracción gravitatoria, que esté lo más lejos posible. Por tanto, todo ese término es 0 y las dos energías son 0. Otra cosa que nos pueden preguntar es el trabajo que realiza la fuerza gravitatoria o el campo gravitatorio para llevar un cuerpo desde un punto a otro. Si nos vamos a nuestra chuletilla, vemos que el trabajo es menos incremento de energía potencial. Entonces es menos energía potencial final menos energía potencial inicial. Si sustituimos y no nos hacemos un lío con los signos, nos queda esto. Entonces agrupamos términos y nos queda que el trabajo es g por m por 1 partido de r final menos 1 partido de r inicial. Por último, nos pueden preguntar la energía que hay que aplicarle a un cuerpo para llevarlo de una órbita a otra. Es decir, que si está orbitando en esta altura, pues que pase a orbitar en esta otra altura. La energía necesaria para ello será el incremento de energía entre las dos órbitas, es decir, la energía mecánica final menos la energía mecánica inicial. Por tanto, sustituimos como cinética más potencial. Otra vez no nos hacemos un lío con los signos, sustituimos con las formulitas que no sabemos y ahora para quitarnos las velocidades orbitales, muy importante las orbitales, hacemos Fg igual a Fc, tachamos las masas y sustituimos en la formulita grande. Ahora, como vemos, podemos agrupar términos y aquí me quiero detener porque si os fijáis en el primer término, esta es la fórmula para la energía mecánica de un cuerpo cuando está en una órbita. ¿Qué pasa? Que la tenemos que deducir. Por último, agrupamos términos y nos queda que la energía necesaria para llevar un cuerpo de una órbita a otra es un medio de g por m por 1 partido de r1, que es la r inicial, menos 1 partido de r2, que es la r final. Por último, recordaros que todas estas fórmulas que hemos deducido las tenéis que deducir también en vuestros exámenes, porque si no nos van a dar la puntuación completa básicamente. Dicho esto, vamos a resolver el problema que tuve que hacer yo mismo en mi PAU de física. Pues lo primero de todo, vamos a leerlo. Eris es un planeta enano del sistema solar descubierto en enero de 2005 por un equipo del Observatorio del Monte Palomar dirigido por Michael E. Brown. Disculpad mi inglés. Es el objeto transneptuniano más masivo, el segundo más grande después de Plutón, y el cuerpo más grande del sistema solar que no ha sido visitado por una sonda espacial. Tiene un diámetro de 2.333 kilómetros, ligeramente inferior al de Plutón, y su densidad es de 2,5 gramos por centímetro cúbico a la menos 3. La órbita de Eris es muy excéntrica. Actualmente el planeta se encuentra a su máxima distancia del Sol, a 1,45 por 10 elevado a 13 metros, llegando a situarse a 5,24 por 10 elevado a 12 metros del Sol durante su perihelio. Lo primero de todo, hemos visto que nos han contado una historieta para introducirnos los datos del problema. Pero vamos, hay que leerse el enunciado entero. Vamos a sacar los datos. En primer lugar, nos dicen el diámetro de Eris, que es, como sabemos, el diámetro es 2 veces el radio. Y también su densidad, que si no os acordáis de la formulita, vemos las unidades y vemos que es gramos masa entre centímetros cúbicos volumen. Luego nos dicen también la distancia a su perihelio, que es 5,24 por 10 elevado a 12 metros, y la distancia a su afelio, 1,45 por 10 elevado a 13 metros. Además, el enunciado nos da la masa del Sol y la constante de gravitación universal. Entonces, todos los datos pasados al sistema internacional, por favor acordaos, son estos de aquí. Lo primero que nos preguntan es la masa del planeta y la aceleración de la gravedad en su superficie. Para la densidad sabemos que es masa entre volumen, por tanto, la masa del planeta será el volumen por su densidad. Ya, pero no tenemos el volumen. No obstante, nos deberíamos de saber que el volumen es 4/3 de pi por r al cubo. Y como tenemos el radio que nos lo dan, podemos calcular la masa del planeta, que nos sale 1,66 por 10 elevado a 22 kilogramos. Después, para la aceleración de la gravedad en la superficie podemos hacer distintas cosas. La primera es deducir que si la fuerza gravitatoria es g por m partido de r al cuadrado y también m por la aceleración de la gravedad, por lo tanto la aceleración de la gravedad será g por m partido de r al cuadrado. Pero si vuestro profesor os deja poner, que sería lo normal, la aceleración de la gravedad directamente como g por m partido de r al cuadrado, lo ponéis. Entonces, la aceleración de la gravedad en la superficie será g por la masa del planeta entre el radio del planeta. Sustituimos y nos da que es 0,82 metros partido de segundo al cuadrado. Por último, en el apartado B nos preguntan la energía mecánica de Eris y su velocidad en el perihelio.
Pues directamente nos dan la fórmula de la energía mecánica, que si os dais cuenta es la misma que había puesto yo antes. Lo único que como es una elipse hay que utilizar el semieje mayor. Recordando que el semieje mayor es la distancia al perihelio más la distancia al afelio entre 2, que nos da esto, sustituimos y nos sale que la energía mecánica de Eris es menos 1,11 por 10 elevado a 29 julios. Para la velocidad en el perihelio utilizaremos la conservación de la energía mecánica debido a que la fuerza gravitatoria es una fuerza conservativa. Entonces, la energía potencial en el perihelio más la energía cinética en el perihelio será igual a la energía mecánica de Eris. Sustituyendo las formulitas, podemos despejar la velocidad en el perihelio, que ya sé que tenemos el numerito de la energía mecánica, pero me parece más fácil despejarlo de esta manera. Por último, hacemos la sustitución de datos, que siempre hay que hacer la sustitución de datos, y nos queda que la velocidad en el perihelio es de 6100 metros por segundo. Y ya está, este sería el problema de la PAU de física de 2025, que tuve que hacer yo. Decidme en los comentarios si os parece fácil o difícil. En el siguiente vídeo continuaremos con el campo gravitatorio, no obstante ya no van a ser planetas orbitando alrededor del Sol, sino las atracciones gravitatorias entre masas puntuales. Así que ya sabéis, si tenéis alguna duda, dejadmela en los comentarios. Adiós.